Siguiendo con la resolución de problemas de oscilaciones del libro Física Universitaria Cierce-Maki Volumen 1, 13ª edición, procederemos a resolver el ejercicio 1439. Una esfera de 1,5 kg y otra de 2 kilos se pegan entre sí, colocando la más ligera debajo de la más pesada. La esfera superior se conecta a un resorte ideal vertical cuya constante de fuerza es de 165 Newton por metro. Y el sistema vibra verticalmente con una amplitud de 15 centímetros. El pegamento que une las esferas es poco resistente y de repente falla cuando las esferas están en la posición más baja de su movimiento. Pregunta A: ¿por qué es más probable que el pegamento falle en el punto más bajo que en algún otro punto del movimiento? Y pregunta B: calcule la amplitud y la frecuencia de vibración después que la esfera inferior se despega. Al pegar las esferas entre sí, en las posiciones respectivamente indicadas y conectadas por el resorte, se producirá la elongación del mismo, que denominamos con I sub 0, tomada como indica el esquema. Como observamos, el sistema se compone de un resorte ideal, sin masa, empotrado en el techo, y una masa cuya suma es la de M1 y M2, unidas por el otro extremo del resorte. El centro de masa, como se puede apreciar, está más próximo al centro de masa de la esfera de mayor masa, la de 2 kilos, M2, por ser esta la que posee el mayor módulo. La posición de equilibrio se determina a partir de la condición de que la resultante de las fuerzas que actúan sobre el sistema en esa posición sea nula. La posición I sub 0 será tal que la fuerza recuperadora elástica dada por la ley de Hooke, F igual a menos K por I sub 0, sea igual a la única fuerza responsable de la elongación del resorte, que es el peso de ambas esferas aplicada en el centro de masa del sistema. O sea, P igual a la suma de ambas masas por menos G. Nótese que el signo negativo en la expresión de F es debido a que si bien tanto F como I sub 0 poseen la misma dirección, tienen sentidos opuestos. Además, según el sistema de referencia adoptado, todas las magnitudes vectoriales verticales serán positivas cuando su sentido sea ascendente, por lo cual a la gravedad le asignamos el signo menos. En el equilibrio, P debe ser igual a F, reemplazando por sus iguales, simplificando el signo negativo y despejando I sub 0. Recordemos que la suma de las masas es 3,5 kilos, la gravedad la hemos tomado como 9,8 metros por segundo cuadrado, y K, que está dividiendo, es dato 165 newton por metro. Operando matemáticamente, obtenemos que I sub 0 es 0,208 metros. Partiendo de la situación anterior, estirando con la mano el sistema, estamos añadiendo una fuerza que produce una nueva situación de equilibrio, con una elongación I de 15 centímetros, como indica el enunciado. En total, el resorte se ha estirado como máximo una longitud, suma de I sub 0 más I, igual a 35,8 centímetros. En el esquema observamos
dos posiciones extremas que ocupan las esferas en su oscilación. La máxima superior, estamos indicando, donde el peso y la fuerza tienen sentidos coincidentes, y la aceleración también estaría en el mismo sentido que las fuerzas actuantes. La otra posición es la máxima inferior, como estamos indicando, donde el peso y la fuerza recuperadora tienen igual dirección pero sentidos opuestos, y la aceleración es máxima y ascendente. En esta posición es donde la fuerza neta, o sea, la suma de todas las fuerzas actuantes, es igual a F más P, reemplazando, ¿no es cierto?, F por su igual y P por su igual. Fíjese nuevamente acá que vamos a aclarar que el signo negativo se debe a que F y la elongación y 0 más si tienen igual dirección pero sentidos opuestos. Distribuyendo menos k en el paréntesis, obtenemos esta expresión. Pero si recordamos, acá habíamos puesto que M1 más M2 por G era igual a K por I0, reemplazando entonces M1 más M2 por G por su igual, y cancelando ambas expresiones, nos queda que la fuerza neta es menos K por I. Luego de este análisis, en respuesta a la primera cuestión, ¿por qué es más probable que el pegamento falle en el punto más bajo que en algún otro punto del movimiento? Vemos el siguiente esquema, amplificado de las esferas, en donde la aceleración es máxima, para que las fuerzas también lo sean, y en donde a la vez P y F tienen sentidos opuestos, o sea, cuando las esferas tienen su máximo desplazamiento hacia abajo, y ahí también la fuerza sobre el pegamento que hemos dado en llamar T es máxima. Esta tensión por la tercera ley de Newton es la fuerza que el pegamento ejerce sobre la esfera inferior de masa M1 hacia arriba, y que, por la segunda ley de Newton, la aceleraría hacia arriba si no se despegara. Donde P y F también tienen aceleraciones máximas es cuando las esferas tienen el máximo desplazamiento hacia arriba, como estamos indicando, pero ahí tanto P como F tienen idéntico sentido. Por ello, el lugar donde existe más probabilidad de que se produzca el fallo del pegamento es cuando nos encontramos en la máxima elongación inferior. Después de que la esfera de 1,5 kg de masa, M1, se despega, el resorte con la esfera de masa, M2, se contraerá hasta una nueva posición de equilibrio. O sea que se habrá desplazado una nueva distancia I1. O sea que en esta nueva posición de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas debe ser nula. Y en ella actuará la tensión T y el peso de la masa 2. Despejando, tendremos que T, reemplazada por su igual, K por y su 1, debe ser igual a la masa 2 por G. Despejando, tenemos que el acortamiento hasta llegar a la nueva posición de equilibrio, y sub 1 es igual a 11,9 centímetros. Y la longitud
Ahora, en que se ha estirado el resorte, será la que tenía inicialmente, I sub 0 más I, menos I sub 1, igual a 23,9 centímetros. Y por último, la frecuencia de vibración que nos solicita el punto B del problema se obtiene mediante esta igualdad, donde todos sus componentes son datos y nos queda que posee una frecuencia de 1,45 segundo a la menos 1.